La muerte en la vida cristiana. La pregunta que tenemos para hoy, para esta clase, para la siguiente es, ¿cuándo recibiremos los cuerpos de resurrección? ¿Cómo serán nuestros cuerpos de resurrección? ¿Sí? Muy bien. Dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y esperando la redención de nuestro cuerpo. Y entonces la Biblia nos dice que la redención de nuestros cuerpos ocurrirá cuando Cristo vuelva, ¿sí? Otro texto dice primero de Corintios 15:25 y 15:26, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la Biblia nos deja ver que la victoria completa sobre la muerte nuevamente será cuando Cristo regrese en la segunda venida del Señor. Romanos 8:17 y 8:30 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí vayan tomando nota, glorificados. Ahorita les voy a explicar por qué. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces la vida del cristiano. La vida, obviamente la vida física. El cristiano es redimido por el Señor, es perdonado de sus pecados, comienza su vida cristiana. En algún momento el cristiano muere, como ya hemos visto, porque vive en un mundo con los efectos del pecado, en estos efectos de este mundo caído en el que vivimos, etcétera. Todo ya lo hemos visto en las clases anteriores. Y la Biblia promete que en algún momento ese cuerpo que está ahí en el sepulcro, que está en algún nicho a través de cenizas, que se lo comió un tiburón, que lo quemaron, fue un mártir, etcétera. Ese cuerpo en algún momento será resucitado. Ese momento de que el cuerpo será resucitado es al que se le llama en la Biblia esa etapa de la glorificación. Y entonces la etapa de la glorificación viene a ser la última etapa de la redención, de cuando fuimos salvados por el Señor. En el momento de la glorificación, Jesús regresa. Jesús resucita o resucitará el cuerpo de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto a través de todos los años, los va a resucitar en esta etapa que, como les digo, se denomina la etapa de la glorificación. En esta etapa de la glorificación, el Señor Jesucristo regresa, une las almas de sus cuerpos, une las almas a los cuerpos de los creyentes, ¿sí? En un acto sorprendente, en un acto totalmente poderoso, bajo el poder de Dios, ¿sí? ¿Dónde estaban las almas? Ya hemos visto, cuando el creyente murió, partió con el Señor, está en la presencia del Señor Jesús, ¿sí? Entonces llega un momento en el que el Señor dirá, bueno, ya voy a la tierra por segunda vez, y entonces regresa. Se unen nuevamente las almas con los cuerpos de los creyentes y viene este evento impresionante de la glorificación. Esos cuerpos son glorificados, ¿sí? Ahora, el creyente en ese momento entonces tiene un cuerpo de resurrección. No importa dónde esté, en el sepulcro, en el panteón, en el mar, etcétera, Dios de alguna forma, ese cuerpo, esas cenizas, a partir de esas cenizas, de esos huesos, comienza y se da este milagro, este evento extraordinario de la glorificación, ¿sí? Ahora, una vez que son glorificados, vean, dice primero de Tesalonicenses 4:16 y 4:17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está la segunda venida del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
primero. Entonces viene el Señor, los muertos resucitan, se da toda esta maniobra que decimos, viene el Señor, las almas vienen, se integran nuevamente, se unan a sus cuerpos, los cuerpos están deshechos, el Señor les da cuerpos de resurrección, luego dice... Luego nosotros los que vivimos, bueno, el apóstol Pablo consideraba que él estaría viviendo en la segunda venida del Señor, dice los que hayamos quedado, aquí, bueno, se da dos aspectos, habrá cristianos que ya están muertos, cristianos que estén vivos en el momento de la segunda venida del Señor, aquellos cristianos que estén muertos, vienen sus almas, Dios les da cuerpos de resurrección, son levantados, aquellos que estén vivos en ese momento, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, ¿qué significa? Que el muerto, el creyente, el cuerpo que está muerto, será unido su alma con su cuerpo, será resucitado, tiene un nuevo cuerpo, pero es resucitado y de manera inmediata es arrebatado, elevado a los cielos para estar con el Señor. O sea, esta segunda venida de la que está hablando la Biblia es un evento impresionante que se estará viviendo en ese momento y habrá obviamente testigos que lo estarán viendo. Bueno, si nosotros ya estamos muertos para ese entonces, bueno, vamos a regresar a nuestros cuerpos, tendremos cuerpos de resurrección y nos vamos al aire para recibir al Señor. ¿Por qué a recibir al Señor? Porque ahí viene el Señor bajando a la tierra en su segunda venida. Y esto es totalmente impresionante, ¿sí? Ahora, surge de aquí esta pregunta que nos ocupa para esta clase. ¿Y cómo será ese cuerpo de resurrección? La Biblia sí nos dice cómo será ese cuerpo. Nos vamos a parecer, seremos semejantes, tendremos la misma estatura. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Vamos a tener 5 dedos, 2 manos, etcétera. ¿Cómo será ese cuerpo? Sí, la Biblia nos dice algo al respecto, nos da luz al respecto. Dice primero de Corintios 15, 42 al 49, y aquí el apóstol Pablo usa la analogía de las semillas que se siembran y que después crecen los frutos en esta operación agrícola o este proceso agrícola que se da con las semillas para poder explicar qué es lo que sucede con nuestros cuerpos. Vean, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y luego el versículo 49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, al menos creo que en esta clase solamente vamos a ver el primer punto, la primera característica del cuerpo de resurrección. Dice aquí el apóstol Pablo, vean lo que está en rojo, lo que está en su lado, supongo que en su lado izquierdo, el cuerpo cuando muere, el creyente cuando muere, su cuerpo muere en corrupción. ¿Qué significa esto? Que bueno, su cuerpo se ha desgastado, está envejecido, está enfermo, tiene dolor, etcétera. Pero va a resucitar en un cuerpo sin incorrupción, ¿sí? Muere en deshonra, va a resucitar en gloria, muere en debilidad, va a resucitar en poder, muere en un cuerpo animal y resucitará en un cuerpo espiritual, ¿sí? Vamos a ver entonces la primera característica de este cuerpo. La palabra corrupción, como ya les mencioné, significa un cuerpo que se va desgastando, que se está gastando al paso del tiempo. De hecho, cuando nosotros cumplimos años, que decimos, hoy cumplo tantos años, si nosotros fuéramos muy honestos, realmente cada año que cumplimos realmente viene a ser un año menos de vida, porque el cuerpo que nosotros tenemos cada año, cada momento se va desgastando, envejece, vienen las enfermedades, viene el dolor, todo esto, ¿sí? Entonces, así es como muere el cuerpo.
Por eso, cuando ya son introducidos en un ataúd, se tiene que prepararlos a través del embalsamar, etcétera, y todo esto. Y realmente yo veía que el proceso del embalsamiento tiene dos propósitos. Número uno, sí, tiene el propósito estético de poder ver a la persona que ha muerto, despedirnos de él, verlo por última vez, etcétera. Pero otro propósito que tiene es eliminar toda la posibilidad de infección. Es por eso que un muerto, un cuerpo de alguien que ya ha muerto, se le puede tocar y ya no te va a transmitir ningún tipo de infección porque el proceso de embalsamiento tiene esa función. Le sacan ciertos líquidos, le inyectan ciertos líquidos y ese cuerpo queda totalmente neutro en ciertas horas, obviamente, ¿sí? Se entiende para el tiempo de un funeral y demás. Bueno, entonces el cuerpo muere de esa forma. ¿Cómo es el cuerpo que va a tener el creyente en el momento de la glorificación? Será un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa? Que tendrá un cuerpo que no se gasta. Piensen nada más en esto. Tendrás un cuerpo que no se gasta, que no envejece, que no se enferma y que no tiene dolor, ¿sí? Nuevamente, un cuerpo que jamás se va a gastar, que no envejece, que jamás va a envejecer, que no se enferma, que no va a experimentar el dolor. Es decir, se tendrá un cuerpo saludable y un cuerpo fuerte para siempre. Y entonces aquellos que son redimidos por el Señor tendrán una humanidad como Dios la propuso que fuera, ¿sí? Algunos comentaristas dicen, tendremos los cuerpos muy similares a Adán y Eva antes de la caída. Bueno, es una observación que me parece interesante la que hacen algunos comentaristas, pero este cuerpo de resurrección, la Biblia nos está diciendo, es un cuerpo incorruptible, ¿sí? Ahora, llama mucho la atención uno de los procesos, la ley de la entropía, que nos habla de que todo tiende al desgaste, a la pudrición, a echarse a perder, etcétera, todo esto. Uno de los aspectos que llama la atención de este cuerpo incorruptible es que ese cuerpo no envejece, ¿sí? Y aquí entramos en terrenos de una pregunta muy interesante que sería la siguiente: ¿qué edad tendremos cuando seamos resucitados? Y esta pregunta surge porque, bueno, hay una gran realidad. Hay bebés que han muerto, hay niños que han muerto, hay adolescentes que han muerto, hay jóvenes que han muerto, hay adultos que han muerto, hay ancianos que han muerto. Y ellos, todos ellos, que han sido lavados por la sangre del Cordero, ¿qué edad tendrán cuando resuciten? Surge esta pregunta y me parece una pregunta muy interesante. Bueno, ¿qué edad tendrá ese creyente que murió? Yo recuerdo que ese creyente murió siendo un ancianito, yo recuerdo que ese creyente murió siendo un joven, o ese creyente, esa persona, él murió siendo un bebé. ¿Qué edad tendrá? Bueno, la Biblia lo que sí nos dice de manera categórica es que a todos ellos, no importa la etapa en la que ellos murieron, a todos ellos se les dará un cuerpo de resurrección. ¿Sí? Entonces, primer punto, la Biblia está prometiendo, todos ellos van a tener un cuerpo de resurrección. Ahora, dice primero de Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, segunda venida del Señor, seremos, segunda venida del Señor, que ya dijimos, la segunda venida, etapa de glorificación, es resucitado con un cuerpo de resurrección el creyente, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Mucha atención con esa palabrita. Seremos semejantes a Él. Ahora, la Biblia no nos dice la edad que tendrán los cuerpos, ¿sí?
si se tendrán bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ¿sí? Lo que la Biblia sí nos está diciendo es que cada uno de ellos tendrán un cuerpo gloriosamente perfecto, sin rastro de la caída humana. Eso es lo que la Biblia sí promete, ¿sí? Ahora, esta pregunta, ¿qué edad tendremos? Bueno, algunos comentaristas bíblicos, algunos eruditos bíblicos muy respetables, ellos señalan lo siguiente, y ellos dicen, miren, presten atención con esto, el cuerpo, la esencia de un cuerpo incorruptible es que es un cuerpo que no envejece, ¿sí? Entonces ellos dicen, cuando el Señor nos dé cuerpos nuevos, lo que significa es que tanto bebés, niños, ancianos, etcétera, todos ellos serán resucitados con un cuerpo joven, con un cuerpo joven, maduro, con un cuerpo fuerte. Y ellos sostienen y dicen, tendrán un cuerpo entre una edad de 30 a 36 años y hacen algunas conjeturas a través de la Biblia y dicen porque el Señor Jesucristo, Él murió en la plenitud de su humanidad, entonces dicen posiblemente se tendrán una edad entre 30 y 36 años, que es la edad donde el cuerpo está totalmente maduro, totalmente fortalecido, la mejor etapa pues hablando humanamente, ¿sí? Y dicen estos eruditos que bueno, no se descarta lo que ellos dicen, sin embargo, ahorita vamos a dar lo que nosotros consideramos a través de lo que la Biblia nos está presentando. Y ellos entonces dicen que vamos a pensar, si murió un bebé, en el día de la resurrección Pedrito murió siendo bebé. En el día de la resurrección, Pedrito es resucitado con un cuerpo de una persona de 30 o 36 años, aludiendo no tanto a la edad, sino a la potencia, a la incorruptibilidad de su cuerpo, ¿sí? Y entonces en ese sentido, dicen estos eruditos, en el cielo no hay ni niños ni ancianos, sino que todos están en un cuerpo realmente incorruptible, ¿sí? Bueno, nuestra respuesta realmente sería la siguiente. La Biblia no nos dice la edad. Lo que la Biblia sí nos presenta son las características del cuerpo. Ahora, independientemente de la edad, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, etcétera, ¿sí? Independientemente de la apariencia de esa edad, lo que la Biblia sí nos está diciendo es que el cuerpo será incorruptible y que cada uno de ellos serán seres humanos jóvenes pero maduros, ¿sí? Ahora, aquí estoy utilizando la palabra jóvenes pero maduros en el sentido de la fortaleza del cuerpo, no de la edad. Espero darme a entender, ¿sí? Esto significa, la Biblia no está diciendo, pero esto entonces estamos nosotros entendiendo que el bebé entonces tendrá, si el Señor lo resucita con un cuerpo de bebé en este momento, bueno, ese cuerpecito de bebé será un cuerpecito con características de un ser humano joven pero maduro, o sea, un supercuerpazo, un cuerpo, bueno, incorruptible, pues como lo está señalando la Biblia, ¿sí? Entonces, espero que quede claro este punto. La primera característica entonces de cómo será nuestro cuerpo, primera característica, tendrás un cuerpo incorruptible, un cuerpo que jamás se va a gastar, y esto es por toda la eternidad, que jamás va a envejecer, que jamás se va a enfermar, que jamás va a experimentar el dolor, ¿sí? Y en la siguiente clase vamos a ver las otras tres características del cuerpo. Este cuerpo de gloria, y se van a sorprender qué significa esta gloria que vamos a tener en nuestros cuerpos, un cuerpo de poder y un cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, esto yo espero que les dé consuelo, nos dé ánimo, nos dé fuerza
porque en la transición de la vida a la muerte, sobre todo en una enfermedad, por ejemplo, el cuerpo se va desgastando, cae en una situación tan lamentable. Bueno, consuélate en el Señor, porque ese cuerpo que tienes, ese cuerpo que queda como una pasita ya todo mal, el Señor te va a resucitar y te va a dar un cuerpazo impresionante, ¿sí? Un cuerpo de incorrupción, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir nuestra clase y pasar al tiempo para alabar y adorar a Dios.